Muchas veces creemos que el cuerpo falla o se rompe, pero ¿no será que realmente el cuerpo está manifestando algo que quiere decirnos? ¿Qué opinas de esto, Xavi? Pues sí, claro, el cuerpo siempre es un mundo a explorar y siempre te va a dar señales de que algo no funciona, y sobre todo cuando se rompe algo, tiene dolor o cualquier disfunción, evidentemente te está dando señales. Ya aparecen antes las señales, de que te rompas algo. El cuerpo ya te las da. Lo que pasa es que muchas veces no escuchamos o no nos han enseñado a escucharnos, y entonces cuando al final el cuerpo dice, vale, pues ya está, me rompo. Ya no hay marcha atrás. Bueno, sí la hay. Sí que la hay, pero a más precio, ¿no? A más precio, totalmente. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Viviendo con Poder. Hoy tenemos una entrevista poderosa. Vamos a hablar sobre lo que es la medicina tradicional china, sobre lo que es el Qigong. Y para ello tengo a mi lado el honor de tener a Sergi Puigcercós. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por el ratito que vamos a pasar juntos. Y nada, a lo que tú me preguntes, yo aquí dispuesto. A comer. Mira, Sergi, tú eres osteópata, eres especialista en medicina tradicional china, eres acupuntor, estás especializado en el Qigong, que es lo que más te gusta también. Sí. Y aparte eres, bueno, aparte de maestro, también especializado en educación física. Es todo correcto, ¿no? Sí, sí. Bueno, una de las cosas que me gusta de ti es que unes lo que es la ciencia con lo que es la energía y sobre todo con lo que es la conciencia para explicar realmente el cuerpo cómo se manifiesta. ¿No? Sí, todo lo decía Steiner, que todo lo espiritual, él decía, todo lo espiritual siempre tiene una transferencia en lo físico, ¿vale? Entonces, la medicina convencional es todo lo que es medible y todo es cuantificable, ¿vale? Es un paradigma, ¿vale? Pero hay aspectos del ser humano que difícilmente más cuantificables, ¿no? ¿Vale? Lo comentábamos ya antes, ¿no? Que el amor de tu madre, ¿cómo vas a cuantificar eso, ¿no? Entonces, él decía que había una transferencia, ¿no? Entonces, siempre pasamos, ¿no? De lo físico a lo energético, aunque me gusta más utilizar la palabra campo electromagnético, que me gusta más porque se entiende más y es como más aceptado dentro del mundo occidental, ¿no? Entonces, bueno, no es que sean cosas distintas, simplemente que manifiestan aspectos sutilmente un poco diferentes de una realidad, ¿vale? La física o algo más allá, ¿no? Un campo electromagnético es medible, pero a veces, si no tienes una cierta práctica, pues eso no es lo que hacemos Qigong, todo sentir, ¿vale? Sentimos Claro. el campo, sentimos ciertas cosas que a veces, ¿cómo puede ser, no? Puedo sentir una arteria porque está resonando. Claro. ¿Sabes? Y aparte, bueno, ahora empezaremos hablando de lo que es la medicina tradicional china desde un punto de vista más cercano para que la audiencia entienda bien qué es la medicina tradicional china con respecto a la medicina convencional. Sí. Pero a colación de esto que tú estás hablando, realmente cuando se utiliza la acupuntura es esa descarga. Claro. Entonces esa descarga lo que te provoca es esa conexión con el terreno. Claro, ellos hablan de chi, ¿no? Pues una palabra, nosotros una traducción que nos parece un poco muy chino, ¿no? Pero cuando tú pones un hierro, ¿no? O un metal, ¿no? En este caso, ¿no? Dentro del cuerpo, pues estás generando, primero, una descarga eléctrica, evidentemente, estás generando inflamación, no nos olvidemos de eso. Entonces, cuando tú generas inflamación, que parece una palabra muy, muy grande, estás generando que el sistema inmunológico se ponga en marcha. Exacto. ¿Vale? Entonces hay muchos mecanismos que se ponen en marcha cuando tú introduces una aguja en un punto determinado, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Bueno, los chinos por exploración vieron que pinchando aquí pues iba bien para el intestino, pinchando ahí iba bien para no sé qué. Hicieron un mapeado de un punto de acupuntura, que es lo que conocemos hoy día, ¿no? A raíz de esto había creo que era alemán o austríaco, el Boll, ¿no? Que quería demostrar que los puntos de acupuntura no servían, ¿no? Y él empezó a investigar y vio que los puntos de acupuntura tenían un potencial eléctrico diferente a la piel del resto de la piel, ¿no? Entonces
él quería demostrar que no servía cuando luego él hizo su propio sistema de electroacupuntura de bolo. O sea que, o sea que hay mucha Hay un ciencia detrás. resto, claro. Hombre, evidentemente no es que solo haya ciencia detrás, sino que hay muchos estudios Dios, sí, científicos, sí, sí. ¿no? No solo aquí, bueno, aquí no muchos, en España no tenemos mucho en eso, pero si tú empiezas a mirar, evidentemente en China, ¿no? Pero si empiezas a mirar países que utilizan la acupuntura, Vietnam y demás, o otros países occidentalizados que la investigación está más en alza, pues Australia, Canadá, Estados Unidos, pues aquí sí que tienes estudios los que quieras para demostrar que tiene un efecto, ¿no? Sí que es verdad que todavía no tienen todo el conocimiento demostrado, ¿no? Porque tú pinches el 3D hígado que tenga que ver con mecanismos del hígado, yo no sé si eso está demostrado todavía. Pero sí que saben que hay un efecto, ¿no? A nivel local, al menos, o sistema nervioso, que puede incidir a nivel cerebral, que está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la ciencia. Pues, Sergi, si te parece, comenzamos explicando qué es la medicina tradicional china, Sí, para que la gente que todavía no conoce tanto esta medicina milenaria, sí. con respecto a lo que es la medicina convencional. Bueno, lo que hemos comentado son maneras de abordar a la persona de forma diferente, aunque Transviet decía que no había dos medicinas, que no, que solo había una, ¿no? Entonces tenemos que hacer el puente, ¿no? Entonces la medicina occidental se fija más en la parte más física, más medible, más cuantificable, y la medicina tradicional china en aspectos quizá, dijéramos, más sutiles, incluso podemos casi decir subjetivos a veces, ¿vale? Pues con el estado anímico, que es algo más subjetivo de valorar, o como un pensamiento, pues esa persona le puede afectar. Entonces, valora otros aspectos bueno, pero no, la medicina todavía convencional no sabe todavía cómo encajarlos, ¿no? No, porque realmente la medicina tradicional china lo que aborda es como ese equilibrio, ¿no? entre las emociones, entre el entorno, entre la mente, Es el conjunto de la persona. ¿no? Entonces, que piensa, que come, que con quién se relaciona, que cómo duerme, cómo se mueve. Entonces, claro, es un abordaje mucho más, Integrativo. sí. ¿Vale? Entonces, mucho más. Claro, nosotros cuando hacemos este tipo de abordaje, vamos a llamarlo de abordaje, no estás mirando el síntoma, estás mirando a la persona. Bueno, ¿por qué esta persona presenta este síntoma? ¿Sabes? Entonces, no es que esté mal ver el síntoma, ¿no? Pero te da información, pero ¿qué está pasando a la persona? ¿Qué relaciones está teniendo? ¿Cómo se está moviendo para saber por qué manifiesta ese síntoma, ¿no? Es un poco... Ese todo. Sí, Ese todo. sí. ¿Qué te iba a decir, Sergi? Pero en relación a esto que estamos hablando, la acupuntura Sí. está reconocida en la ¿No? OMS como esa medicina complementaria Sí. a lo que es la medicina convencional hoy en Sí. día, porque cada vez más médicos Sí. y más la sanidad Sí. está contando con la medicina tradicional china como complemento para que los pacientes puedan sentirse mucho mejor. Aquí en España ya hay hospitales que utilizan. Me parece bastante interesante ya que ya le estén introduciendo. Bueno, supongo que el trabajo de hormiga que hacemos todos, ¿no? Pues eso se va implementando, ¿no? Y cómo puedes congeniar con la medicina occidental, ¿no? Cómo puedes trabajar al unísono, ¿no? Entonces, bueno, siempre la unión hace el poder. Totalmente. Y bueno, ahí es como abordamos esto nosotros y bueno. Y al final hay que entenderlo, y yo creo que cada vez se va entendiendo más, que al final es un todo y todos los profesionales tienen que trabajar en equipos multidisciplinares Sí, y unirse en, bueno, diferentes fuerzas, diferentes conocimientos para que todo salga mejor, ¿no? sí, sí. Es que más antiguamente, quizá no tanto ahora, pero el médico chino, que hacía medicina tradicional china, pues sabía un poco de todo, ¿no?
Pues sabía de Feng Shui, sabía de dietética, sabía de masajes, sabía de Qigong, sabía de no sé qué más, ¿no? Pero normalmente se especializaba en una cosa. Pero claro, cuando tú tenías a un médico, te miraba todos estos aspectos, ¿sabes? De tu vida, ¿no? Ahora quizá no se hace tanto, ¿no? Porque nadie va a casa de alguien a ver si hay un campo electromagnético que esté... ¿Vale? Hasta ahí no llego. Pero entonces sí, ¿no? Y dentro de lo que es la consulta para nosotros, o menos por mi parte y conozco otros profesionales, sí miramos otros aspectos que no solo es la sesión en sí, sino que si está durmiendo bien, si está comiendo bien, si está haciendo ejercicio, si está moviendo, que es básico. Esto es muy interesante, Sergi. Cuéntanos un poco cuando un paciente acude a tu consulta, ¿cómo haces esa anamnesis, esa evaluación? Bueno, hace la anamnesis evidentemente, ¿vale? Se le preguntan, ¿no? De qué es lo que hace y si ves idóneo, pues abordar el tema de alimentación, por ejemplo, o el tema del sueño y demás, ¿vale? Y, pero claro, como te he dicho antes, ¿no? Uno se especializa en algo, ¿no? Y a mí como me especializo es con el tacto, ¿vale? Como osteópata, todo eso. Como De que hay, sí, entonces el tejido te da información de si está pasando algo, si impregna en el tejido algún trauma, si hay alguna historia que hay que resolver, ¿no? Entonces el cuerpo siempre te da información y también te da la memoria de lo que ha pasado y si tú puedes abordar según cómo esa problemática, porque a veces no puedes ir directamente al tema en sí, ¿vale? Porque a veces tienes que arreglar otros aspectos de la persona para que esto se resuelva. Pero al final, y voy a decir algo que no es políticamente correcto, al final no somos nosotros los que curamos, es el cuerpo que lo hace, ¿vale? Solo simplemente le das un punto de apoyo, ¿no? Arquímedes, dame un punto de apoyo y levantar el mundo. Entonces tú le das un punto de apoyo para que el cuerpo haga ese trabajo. En realidad es los mecanismos del propio cuerpo que se autorregula, ¿no? Pero ahí también es todas las diferencias entre la medicina convencional y la medicina china, ¿no? Medicina convencional, que hay un fármaco o abordo desde fuera, nosotros no, nosotros te apoyamos, pero eres tú el que realmente estás generando la curación, la sanación o... Estás dando ahí la responsabilidad. Sí, por una parte, el cuerpo sabe cuando tú le das las opciones, ¿no? El campo para que se pueda recuperar. Y luego sí que hay una parte, ¿no? Que tú comentas, ¿no? Que a veces o muchas veces pasarle esa responsabilidad al paciente de su propio estado de salud, ¿no? Entonces vamos a cambiar algunas cosas, tal, vamos a ver cómo comes, vamos a ver cómo te mueves, cómo respiras, ¿no? O cómo te relaciones o por qué estás siempre enfadado, ¿no? Entonces hazte cargo de eso, ¿no? Fíjate qué importante es esto que estás hablando, porque en relación a las emociones, sí, hay muchas emociones que están bloqueadas o están retenidas, ¿no? Antes has estado hablando de cómo esa transmisión llega a través del tejido, sí, pero muchas veces cada emoción va asociada a un órgano del cuerpo. sí. Sí, tenemos en medicina china decimos que tenemos 5 órganos principales y que tienen la parte álmica, vamos a llamarlo así, que se diferencia en como tres niveles, ninguno mejor que otro, ¿eh? Hay el nivel físico, ¿no? La fisiología, la anatomía en sí, ¿vale? Que eso sería lo que se ocupa la medicina occidental, ¿vale? La fisiología en sí. Pero luego tienes la emoción, ¿no? Vamos a coger el riñón como referencia, que siempre es nuestro mundo del miedo, ¿no? Pues, no, cogemos el riñón que tiene la emoción del miedo y es su emoción diana es el miedo, ¿no? Entonces un niño, por ejemplo siempre de los niños pequeños, que no tan pequeños, que no tienen edad para hacerse pipí y sin embargo se hace pipí en la cama, ¿no? Entonces normalmente es por miedo, ¿vale? Y luego tiene la parte más mental, si quieres llamarlo, o si quieres llamarlo espiritual, que es la voluntad. ¿Vale? Así como tienes el miedo, ¿vale? El miedo, pero la voluntad, ¿no? Como decían, no es que no puedas tener miedo, sino que tienes la voluntad para afrontarlo, ¿vale? Entonces está por decirlo de una manera, del miedo. Vale, pues la gente mayor se hace también pipí porque tiene un miedo ancestral de morir, ¿no? Y tienen más incontinencias, ese tipo de cosas. Viene por ahí. Sí. Fíjate, Normalmente viene por ahí. fíjate, aprovechando este ejemplo que pones de los niños, Sí. en otros países cualquier alteración que tengan los niños se solventa con lo que es la acupuntura, con lo que es la medicina tradicional china. Están muy acostumbrados Sí. a que a los niños, si hay alguna Buena. situación,
Se les ponga una aguja Sí. y ya está, ¿no? En algunos países sí está muy, muy implementado. En otros no, pero también se puede hacer la osteopatía a los niños, ¿no? Vale, se le puede hacer tanto una cosa como la otra. Yo normalmente a los niños, cuando son menores de 6 años, agujas procuro no ponerle, porque también puedo abordar desde la parte osteopática, ¿vale? Pero sí, está muy... Muchos países, en Cuba, por ejemplo, tienen un sistema sanitario, a pesar de tener otras cosas, pero tienen un sistema sanitario con la acupuntura muy, muy avanzado y muchos estudios hechos. Y evidentemente China, los países asiáticos y tal, ahí sí que a los niños desde bien pequeños, ¿eh? Sí. Nada de... Aguja, nada de medicación prácticamente y mucho, porque son mecanismos que tú generas, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Tú pinchas y generas una inflamación o una reacción, la que sea. Entonces, eso tiene un mecanismo del cuerpo pasar a regenerar. A veces pinchando es como si pusieras una vacuna, pero sin poner ninguna sustancia dentro. Simplemente el cuerpo reacciona a ese estímulo. Vale. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Hemos estado hablando del riñón, Sí. pero hay otros órganos que también manifiestan otro tipo de emociones que también se quedan atrapadas en el cuerpo. Sí. Cada órgano está asociado a los 3 niveles, ¿no? Pues pulmón, tristeza, y a la emoción correspondiente, riñón miedo, hígado ira o cólera, corazón alegría, bazo pensamiento repetitivo y pulmón tristeza. Sí. Y eso a nivel científico, si quieren pasarlo, pasa a nivel de fascia. A nivel de tejido facial, porque todo el cuerpo está rodeado de fascia. Bueno, está todas las estructuras. Entonces ahí sí que queda impregnado y hay ya como estudios hechos para ver que, mira, este cambio en la estructura facial, pues puede ser por una emoción o puede ser por... Sí que es verdad que a veces tú trabajas sobre la fascia y aparece una emoción, por ejemplo. ¿Sabes? Se pone a llorar, se pone a reír o la persona pues tiene reacciones varias, ¿no? Porque está liberando alguna cosa. Uh-huh. Sí. Y esas emociones, aunque estén bloqueadas o estén atrapadas, sí, se quedan en el cuerpo, pero se pueden ir liberando y solventando. Por supuesto, claro, todo se puede solucionar al final, si sabes cómo, ¿vale? Entonces, desde Qigong lo hacemos con el movimiento, sí, con las agujas lo hacemos con moviendo el chi o sí, tú puedes movilizar. Toda la memoria, ¿vale? Se puede borrar, ¿vale? Todos los átomos y moléculas cada muy pocos días se regeneran, ¿sabes? Y las células cada X años se regeneran todas. Entonces, tú puedes cambiar, sí, en función de las decisiones que tú tomes, ¿vale? Esto de haces, cómo duermes, con quién te relacionas, etc. ¿Vale? Entonces, puedes cambiar todo y es evidentemente esa disfunción, que puede ser una emoción o puede ser otra cosa, pues a mí me gusta más enfocarme en la salud. Totalmente. ¿Sabes? Me gusta más, ¿no? Me duele la rodilla, ok, vale, pero ¿cómo te encuentras mejor, no? La rodilla me da un síntoma, me da información, pero yo como estás bien, porque la rodilla se va a solventar sola si tú estás bien. Claro. Sergi, y en relación a esto que estamos hablando ahora de las agujas, si te parece vamos a hablar un poco de la acupuntura, porque hay personas que dicen, uy, madre mía, el tema de las agujas, ¿no? Cuando realmente es como si fuese un pinchazo de nada, un alfiler que muchas veces ni se siente, ¿no? Sí. Pero realmente esas agujas bien puestas en diferentes puntos lo que hacen es como canalizar y movilizar esa energía, ¿no? Sí. A mí me gusta también, que hay dos aspectos interesantes. Me gusta hablar de la sangre. ¿Sabes? ¿No? Que mucha gente, la energía, no sé qué, pues algo como muy esotérico, ¿no? Me gusta decir, cuando tú pinchas estás moviendo sangre. Vale, entonces eso se entiende mejor, ¿no? Tú pinchas, evidentemente va a salir sangre de ahí, si te lo pega un vaso, ¿no? Pongamos el caso, ¿vale? Que es raro. Pero tú estás moviendo sangre cuando pinchas, ¿vale? Sangre dentro, me refiero. Sí, dentro de los vasos empieza a circular, ¿vale? Porque tú estás, igual que tú te apretan, circula sangre, o te estás frotando, circula sangre, pues lo mismo cuando te pinchan, ¿no? Entonces me gusta hablar de la sangre cuando hablo de acupuntura, ¿vale? Eso por un lado. Y la otra cosa es, como decía, ¿no? La gente que le hace cosas que le pinchen, bueno, pues puedes hacer acupuntura sin pincharte, ¿vale? Puedes utilizar pues magnetoterapia, puedes utilizar otros mecanismos que ni lo sientes, ¿vale? Y por lo tanto están haciendo efecto. Yo a veces pongo steppers para la gente que no se quiere pinchar en los puntos de acupuntura, entonces tiene un efecto ahí también como de
de acupuntura, entonces no tienen necesidad de pinchar. A veces también la gente que se hace shiatsu, que son acupresiones en el cuerpo y ¡ay, qué agradable que es! ¿Vale? O incluso yo muchas veces pongo moxa. Ay, bueno, igual huelo moxa hoy, pues con moxa no sé si, ¿vale? Sí. ¿Vale? Entonces yo pongo moxa muchas veces en los puntos de acupuntura, que es generar calor, ¿sí? ¿Sabes lo que es la moxa? Sí, Sí, vale, entonces es un puro, es como una especie de puro que genera calor. Creo que tengo uno por aquí. ¿Abro? venga, enséñalo. Epa. Sí, me sonaba que tenía por aquí. Mira, esto es un puro de moxa. Se le tiendes, pues no tocas la piel, ¿no? Pues si no quemarías, y lo vas pasando por los puntos de acupuntura, lo pasas por la espalda, que es súper agradable por la espalda. Es el calor de Artemisa. Sí, Artemisa, exacto. Moxa es Artemisa, lo mismo. Bueno, es hacer una sesión de acupuntura sin tener que pincharle. En definitiva, es mandarle ese estímulo al cerebro, Sí. ¿no? Sí, es igual que si tú tomas la vitamina C. Sabemos que tiene efecto sobre el sistema inmunológico, ¿no? Pues lo mismo, tenemos un efecto X, el que sea, ¿vale? Sobre X parte del cuerpo. Es como somos las madres. Cuando se caen nuestros hijos y le dices, no pasa nada, le tocas, pero ese estímulo le llega al cerebro, ¿no? Sí, claro. Ya me ha pasado. Sí. Claro, ¿No? así es. También realizas el tema del masaje del Twina. La Twina no hago mucho masaje, sinceramente. Y hago más masaje normal que el masaje, ¿vale? Pero cuando quieres hacer un poco de masaje, pues la gente normalmente te pide algo que sea agradable, porque el Twina es duro, también hay que decirlo, ¿no? Entonces utilizo sobre todo o bien masaje y con la moxa, ¿vale? O bien con la osteopatía, también es más agradable cuando relajas las membranas y cuando relajas al cerebro. Es como hacerte una sesión de no sé qué. Fíjate que dentro de la OMS está declarado como que hay más de 60 enfermedades que se pueden tratar con el tema de la acupuntura. Sí, la OMS la reconocido hace años y porque hay muchos estudios ya, o sea que tampoco no es que esté diciendo una cosa. Sobre todo enfermedades que son más leves, ¿no? Sí. Pero que se pueden. Sí, pero en China, por ejemplo, y si no recuerdo mal, en alguna zona de Japón lo utilizan para el cáncer. Sí. Sí. Entonces, como es un estímulo sobre el sistema inmunológico, ¿no? Lo que te decía antes entonces, claro, cuando con un cáncer, por ejemplo, evidentemente como terapia coayudante, ¿no? Exacto. Pero se utiliza mucho la acupuntura y se pincha muy poco rato por la mañana y luego otro rato por la tarde, ¿no? Y en algunos hospitales de China, por ejemplo, no te dejan en la cama porque la inmovilidad te empeora. Entonces, hace por la mañana un poco de qigong, luego te pinchan, desayunas, descansas, luego otra vez una meditación, otra vez te vas al campo a trabajar la tierra para hacer el grounding, ¿sabes? Hay una terapia, lo que te decía antes, toda una serie de actividades que te ayudan a generar más energía, te ayudan a estimular la inmunidad y por lo tanto mejorar en ese aspecto, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, no te dejan mucho en la cama en estos hospitales, porque en la cama... Claro. Ahí es donde entras tú y entra tu parte del qigong con el equilibrio y con realizar lo que es esa meditación. Meditación y movimiento, sí. En las clases normalmente combino una parte muy mecánica, ¿vale? Movilizar la columna, estiramientos y demás, y luego sí que me voy a la parte más meditativa y luego aspectos en concreto, ¿no? Pues trabajo sobre un órgano, o trabajo sobre una glándula, o trabajo sobre lo que sea, ¿no? Depende de la época del año, porque según qué época del año toca trabajar unas cosas y otras en otra época del año, ¿vale? Cada órgano está asociado a una estación y entonces Ahora en noviembre, ¿qué nos toca? Pulmón. Los resfriados y todo. Vale, cuando entramos en invierno, entramos en riñón. Y es un buen momento ahora para trabajarse el pulmón y el riñón. Sobre todo el riñón, porque el riñón es la batería. Ahora están viendo los nefrólogos que no solo drena el agua, ni drena el pipí, bueno, la sangre y hace pipí. No solo sirve para eso, sino que también tiene muchos mecanismos a nivel de fisiología. Por ejemplo, hay una hormona que ya no recuerdo el nombre, antienvejecimiento. Para nosotros del yin de riñón, ¿vale? Para los que sabemos medicina china, pero están viendo que hay hormonas, las suprarrenales, ¿no? que alargan la vida. Entonces eso ahora es un buen momento para recogerse, estar hacia adentro, descansar, como los animales, ¿no? Recogerse, descansar, y es un buen momento para
tonificarse el riñón, pincharse. Lo que pasa es que aquí no se hace. O sea, que ahora nos toca trabajar el pulmón y el riñón. ¿Y cómo lo trabajamos? Pulmón lo hacemos con la meditación y movimientos del pulmón, ¿vale? Para abrir las fascias, para estirar, para que el cuerpo, para que las alveolos se abran y puedas tener más capacidad pulmonar y por tanto tengas más chi, ¿vale? El chi celeste, ¿no? La respiración. Y riñón hay que cuidar mucho la calidad del agua, la calidad del sueño principal, ¿vale? Y hay alimentos que van en medicina china, ¿no? La dietética energética que pues el azúcar y que el de color negro, las uvas negras, ese tipo de alimentos de alimentación que van enfocados al riñón. Alimentos salados, de naturaleza salada. Aunque la sal tenga buena fama, pero en medicina china ahora tocaría empezar a tomar pues caldos de hueso, ese tipo de cosas, sí. Qué interesante. ¿Y en primavera qué hacemos? En primavera la sangre altera, ¿no? Empieza a mover la sangre, ¿no? Entonces, en primavera tienes al hígado, que el hígado es la madera, entonces empieza a crecer, ¿no? Una vez te has recogido, la planta empieza a crecer en primavera, entonces nos expandimos, ¿vale? Dormimos menos horas, ¿vale? Sí. Y entonces nos empezamos a expandir. Entonces hay que trabajar mucho con hígado, con tai chi, ¿vale? Porque cada forma trabaja un órgano diferente, el tipo de movimiento incide sobre un órgano diferente, entonces tocaría tai chi y a nivel de alimentación mucho verde, mucha planta, mucha para todo el tema de magnesio y demás, que va al hígado, regenera el hígado y tal. Os tienes que dar ahí muchos consejos, series. Entonces ahí hay meditaciones para los órganos, por ejemplo, cada temporada meditas sobre un órgano. Bueno, qué interesante, como para darle esa energía, sí. esa calma sí. a cada órgano. Sí, entonces cuando tocas su época, pues yo hago mi meditación sobre el órgano correspondiente, por ejemplo. Muy interesante. Sí. O sea, es conectar, evidentemente, con tu cuerpo. Al final con tu cuerpo. Entonces eso se limpia, esas memorias se limpian, esos traumas pueden pasar sin que pase por el razonamiento intelectual o el raciocinio o trabajarte un trauma en psicología, pues está bien, pero a veces no hace falta, a veces necesitas todo lo contrario, hay silencio para que eso desaparezca. Pero bueno, son maneras de abordarlo que son complementarias. Qué interesante. Vale. Aparte de lo que es la acupuntura, ¿qué otras técnicas o herramientas utilizas? Bueno, lo que te comentaba antes, cuando tienes un tema, pues cómo abordas eso, ¿no? Desde qué lugar, ¿no? Pues yo pues, normalmente enseño a la gente bueno, no enseñas a respirar, porque todo el mundo sabe respirar. Pero a partir de la respiración sí que trabajas el tema del sistema nervioso, ¿no? Cuando tú ralentizas la respiración, y si lo podemos hacer ahora. Venga. Cuando tú respiras más despacio, la mente va más despacio, ¿vale? Cuando vas a correr, pues se acelera la respiración. Pues lo mismo, si tú respiras despacio, tu cuerpo va a ir a ralentí, ¿vale? Entonces una de las cosas que hago yo normalmente, a un porcentaje elevado, es primero enseñarles a para, siente, respira. Una de las primeras cosas que hago. A veces doy algo de suplemento, a veces doy algo de, ¿sabes?, de cambio de dietética, pero enseñando 4 cosas muy básicas y 4 ejercicios de Qigong. También es verdad que aconsejo a la gente que que se mueva más. ¿Sabes? Lo que comentábamos antes de ¿qué le darías a una persona para conectar con el cuerpo, ¿no? Que te haga una pregunta que querían hacerme. Pues conectar con el placer de moverte. Y si te gusta ir a bailar, ves a bailar. Y si te gusta hacer no sé qué, haz no sé qué, ¿sabes? Pero yo siempre les digo eso, que conecta con el placer. Y al final lo que se trata es de que canalice la energía y que se vaya moviendo. Sí, sí. Y desde un lugar bonito. No, desde un lugar, yo te digo, desde el placer. Pues si te gusta esto, pues hazlo, ¿sabes? Me hace el Qigong. Y a veces he hecho clases de baile con Qigong. Pongo música, le pongo a hacer un movimiento de Qigong y es como, ¿cómo? Bueno, manera de hacer. Hay que inventar. Sí, hay que innovar. Hay que innovar. Cuéntanos un poco cómo funciona el Qigong, cómo alivia esa mente, cómo se consigue ese equilibrio. Vale, desde medicina china dijéramos que hay como 2 enfermedades, o por vacío o por plenitud. O hay mucha energía o hay poca. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo hace 2 días que vino un chico, me dice, no, es que cuando yo duermo, me duele el hombro, cuando duermo del lado del hombro, me alivia.
¿Qué está pasando ahí? Que cuando tú te apoyas estás enviando energía. O sea, es un vacío. Él se iba a jugar a tenis y se encontraba mejor. ¿Sabes? Es muy curioso, ¿no? Pues no lo muevas así, a lo mejor sí tienes que moverlo. ¿Sabes? No. O todo lo contrario, cuando te molesta, cuando te tocan, te molesta, hay plenitud, hay demasiada energía. También moviendo puedes drenar. Bueno, y eso realmente lo comentáis los osteópatas también y los fisios, ¿no? Sí. Que te duele algo y te dicen, muévelo, y dices tú, ¿cómo lo voy a mover? Claro, duele, ¿no? porque es bloqueo, al final deja de ser un bloqueo, ¿no? Entonces, por plenitud o por vacío. Entonces, igualmente, normalmente, lo que pasa es que muchas veces cuando te duele y empiezas a moverlo, te duele más, ¿sabes? Pero cuando ya has movido 4 veces, pues, dices, "Ay, pues sí, me ha mejorado". Claro. El Qigong, tú realmente, desde lo que es la pandemia, lo llevas aplicando a través de online. Online, sí. Empecé a hacer online, clases online y a partir de ahí me quedó el grupo y bueno, pues tiro por ahí y ahí estoy. Y estoy por abrir otro grupo de visión natural, o sea que imagínate, son ejercicios para visión, para recuperar la visión de manera natural, o sea que también es, al final deja de ser un chikun, pero con los ojos. Y ahí estoy, sí. Sí, estoy ahí dándole vueltas al tema. Porque realmente el Qigong es realizar como movimientos más suaves, pero no deja de ser como una meditación en movimiento. Sí, como, al final el Qigong es un estilo de vida, en realidad, ¿vale? Te pasa como práctica formal, tienes unas formas, una manera de hacer, unos movimientos y demás, ¿vale? Entonces sí, es meditación en movimiento. Tener presencia en el cuerpo, tener presencia en lo que mueves, tener presencia bueno, al final es lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué está pasando cuando yo hago esto? ¿No? ¿Vale? Pero no es lo mismo respirar así, que así, entonces como luego lo pasas, porque otra cosa es transferirlo al día a día, esa práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, la verticalidad, ¿no? Que es una de las prácticas típicas del Qigong, ¿no? Estás en la vertical, ¿vale? Eso lo pasas al día a día, ¿vale? Entonces, Bueno, pero esas prácticas al final son un poco como lo que es la meditación, como es el agradecimiento, ¿no? Como son sí. Todas esas diferentes acciones que tú realizas para sentirte bien, ¿no? Sí. Para tener ese bienestar. Sí, al final es un abordaje para... Claro que dentro de la escuela de Qigong hay 5 escuelas, ¿no? Pero yo me centro más en la de salud, ¿no? La escuela taoísta, la budista, no sé qué, ¿vale? Nos centramos en la salud, pues eso, qué prácticas me van bien para yo estar óptimo, ¿no? Uh-huh. De todas formas, al final, yo creo que hoy en día no es como antiguamente, ¿no? Antes las personas se enfermaban y bueno, estaban viendo cómo podían mejorar esa enfermedad. Pero yo creo que hoy en día las personas se enfocan más en cuidar su salud Sí. antes de enfermar, ¿no? La prevención, ¿estás hablando de la prevención? Sí. Tenía una paciente que me contaba que en Alemania ahí iban a hacerse acupuntura aunque no tengas nada, ¿sabes? Y me sorprendió, y uy, qué curioso, ¿no? Y aquí en España tenemos una costumbre de ir al médico cuando yo estoy enfermo, ¿no? Entonces, como en la antigua China, de hecho, la gente que tenía dinero tenía un médico en la casa, ¿no? El médico de familia, ¿no? Y se le pagaba mientras los miembros de la familia estuvieran sanos. En el momento que uno de los miembros de la familia caía enfermo, se le dejaba de pagar. ¿Por qué? Porque tú ya ves síntomas antes de que aparezca la enfermedad. Ya está pasando algo, ¿no? Está caminando diferente, duerme mal, o, ¿sabes? Entonces se dan consejos o se hacían hábitos para que esa persona estuviera siempre bien. Y en el momento que alguien caía enfermo, ahí perdía. Pero bueno, yo creo que hoy en día hay más cultura de que la gente tienda a cuidarse parece que sí. antes de enfermar. Sí, en nuestra generación yo creo que gracias a Dios tenemos más tiempo libre, no que nuestros padres seguramente. Y sí, hay como más amigos, más conciencia de la prevención. Lo que pasa es que también se vive de otra manera, ¿no? Se vive más con ansiedad, se vive más con estrés, se vive con
el no llegar al día, ese ahogo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, creo que un poco de todo, ¿no? Hay gente que veo muy relajada, ¿no? Y hay gente que veo con mucho estrés, ¿no? Y, bueno, sí ha cambiado la manera de vivir, evidentemente, pero sí que es verdad que se hace mucho más deporte y se hace mucha más prevención. Y yo lo veo por pacientes que tenía mayores también, que claro, siempre trabajar, 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 y llega a una vejez que no es de muy buena calidad, ¿no? Eso sí que es, para mí es una de las máximas, ¿no? Llegar joven cuando seas en una edad avanzada, ¿no? Mm. Pues para eso el movimiento es básico, básico. Uno no es el paradigma, ¿no? Uno envejece, no deja de moverse porque envejece, sino que envejece porque deja de moverse, ¿sabes? Entonces, para mí es una de las premisas. La meditación forma parte de, Sí, de la aparte porque es parar la mente. Sí, es como, bueno, pararla, sino darle dentro. Al final, pues la mente, su función es pensar. Entonces, no es que la pares, porque no deja de pensar, pero le das un foco, ¿no? Me dedico solo a respirar, o me dedico a los riñones, o hago no sé qué, ¿no? Para darle coherencia. Con respecto a lo que es la dietoterapia, Sí, dentro de lo que es la medicina tradicional china, sí. también tiene su importancia. Bueno, muchísimo. Sí, sí, está claro que bueno, lo que comemos te genera esta maquinaria, ¿no? Entonces, y sí que es verdad que hay muchas líneas ahora, ¿no? La macrobiótica, la vegetariana, el tal. Bueno, al final Steiner decía que cada persona comía diferente, ¿no? No es lo mismo con lo que comerá un corredor de bolsa, ¿no? Que un corredor de 100 metros lisos, ¿no? Entonces, ahí afinar, bueno, es todo un arte. Mm. Hoy en día está el tema del ayuno Sí, intermitente. sí, sí. Bueno, hace 10 años se le criticaba mucho, pero ya sabemos que el ayuno, pues, bien hecho, pues evidentemente tiene sus beneficios, ¿no? A largo plazo, sobre todo. Mm. Yo creo que hoy en día todo ese tema hay muchísima información, pero al mismo tiempo yo creo que hay muchas pautas que no se aplican, ¿no? Me refiero con sentido común, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el tema, los chinos Sí, habitualmente beben siempre bebidas calientes, sí, el ¿no? frío es una cosa que no, el frío interno no, el frío externo es otra cosa, ¿no? Pero el frío, tomar algo frío, mm, para los chinos es como algo prohibidísimo, ¿no? Porque te baja el yang y, bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, ver cosas frías, en la casa tomas algo a temperatura ambiente, pero frío de la nevera, te bloquea, el frío te bloquea, ¿sabes? Y se queda dentro además, que no es lo mismo que un baño frío que te quedas un tiempo controlado, generas una vasoconstricción y lo que sea, pero tú sales y te puedes calentar, pero el frío que tú introduces ahí lo tiene que hacer el cuerpo, calentar eso, entonces es diferente. Pero sí, sí, no toman cosas frías. O al menos la tradición no. Y con respecto a la alimentación, Claro, ellos tienen los 5 sabores, ¿no? Los 5 colores, los 5 sabores, naturalezas diferentes. Es complejo en el tema de ética energética. Yo me adapto más a la persona. Lo que decía antes, ¿no? En función de qué me trae la persona, cómo puedo mejorar, ¿no? No tiene mucho sentido decirle a alguien que no toma tofu, decirle que coma tofu, no tiene sentido. Entonces le haces un poco el análisis de qué estás comiendo y qué podemos mejorar que para ti sea factible cambiar, porque si no, no lo va a hacer, claro, ¿sabes? Entonces, ¿cómo ves cómo puedes avanzar, no? incluso también el tema del sueño, como algo también importante. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, ahí también con las pantallas. Todo el mundo está con la pantalla, el teléfono, no sé qué, pero sí, el sueño es bueno, te decía antes del estilo de vida de Chikun, ¿no? Él forma parte del sueño, forma parte y ellos se fijan mucho en los ciclos circadianos, ¿no? Las horas de sol, las horas de noche, ¿vale? Si ahora que empieza el invierno, pues cenan antes, con el sol, bueno, esto que ya está tan en las redes, ¿no? Y no, esos son bastante más metódicos, ¿no?
y se levantan pues después. Desde que en verano te acuestas tarde y te levantas temprano porque hay más horas de sol. En invierno al revés, te acuestas temprano y te levantas tarde. En primavera te levantas temprano y te acuestas temprano, y en otoño te acuestas tarde y te levantas, pero te acuestas temprano y te levantas tarde. O sea, No, al revés. Al otoño te acuestas tarde y te levantas tarde. o sea que lo estamos haciendo mal. Claro, cuando tú tienes unos horarios fijos, rígidos, no estás respetando los ciclos circadianos. Entonces, de horas de sol, ¿no? La pineal que hace que los neurotransmisores hagan que tú estás despierto o no estés despierto, o crean que es de día o no. Y entonces, claro, si no ajustas a las horas de sol, pues claro, si tienes un horario de trabajo, es complicado. Pero si tienes un trabajo más free, pues puedes ajustarte mejor a eso. ¿Sabes? Igual que entrenar, en invierno no tienes que entrenar mucho, ¿no? Con la naturaleza que hace en invierno, se recoge, pues nosotros también nos tenemos que recoger para estar en resonancia con... Y eso te prolonga la vida. Eso lo tenemos que tener en cuenta como el cuidar el planeta y Sí. el salir a la montaña, al Sí, bosque, tal cual, sí, tal a la cual. playa. Sí. Bueno, el Qigong, de hecho, es contacto con la naturaleza y demás, ahora que está tan de moda el crowding, ¿no? Y todas esas cosas. Bueno, hay que poner nombres modernos, pero ya está inventado. Eso ha existido toda la vida. Sergi, tú que tienes la especialidad en el tema de la embriología, Sí. si te parece, vamos a hacer un poco de inciso en esta especialidad que tienes tú, porque cuando una persona manifiesta una enfermedad Sí. o unas emociones o unas situaciones en su vida, Sí. al final muchas vienen de los ancestros, Sí. de la parte genética y de tu historia. Bueno, también hay estudios sobre eso, de que memorias que venían de ancestros pasan a los hijos o a los nietos y demás, ¿no? Hay dos partes ahí, una que te viene de atrás y luego hay una parte que es la parte embriológica, ¿vale? O la parte genética, epigenética, ¿no? Al final también son resonancias que hay, ¿no? Alrededor del gen, ¿no? Entonces, en función del estilo de vida, tú vas a activar eso más o menos, ¿vale? Entonces, puedes tener un gen que te predispone a X enfermedad, ¿vale? O también puedes verlo de lo contrario, te predispone a tener muy buena salud. Entonces, ¿qué elecciones haces para que se manifieste una cosa u otra? Y eso tiene que ver evidentemente con el estilo de vida. ¿Qué comes? ¿Qué piensas? ¿Qué creencias tienes? ¿Con quién te relaciones principalmente, ¿no? ¿Vale? La relación humana es lo más entonces nos resuena, ¿no? Entonces, a pesar de que puedas tener una memoria X, tus programas o tus elecciones generan unos programas que pueden anular eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que también hay que saber qué es saludable para cada uno, ¿no? Y eso es el arte de nuestra manera, de nuestro oficio, ¿no? De saber qué puedes... Pero tú puedes reprogramar todo el sistema, porque tu cuerpo cada X años ha cambiado todos los... De hecho, a los pocos meses, creo, si no recuerdo mal, ha cambiado todas las moléculas y a los pocos años ha cambiado todas tus células. Por tanto, tú puedes reprogramar todo el sistema. Igual que tu mente, con la neuroplasticidad. Igual, es lo mismo al final. Entonces, ¿qué elecciones haces tú para tú encararte hacia una cosa? Yo siempre digo a los pacientes, ¿no? Si tú cambias 2 grados el timón, vas a otro lado. Claro. Entonces... Es igual que en los diseños que van con planos, como haya una desviación de algún grado, al final igual. eso... Igual, lo que hablamos de la verticalidad, si tú te vas de tu eje, estás generando en tu cuerpo mucha tensión, ¿no? En las primeras prácticas en Qigong, ¿no? Me pongo mi eje, entonces es un poco lo mismo. Desde lo físico o lo psíquico o lo anímico o
puedes abordarlo de muchas maneras, ¿no? Eso también es un voto de esperanza, ¿eh? Porque esto que estás comentando es un voto de esperanza, sobre todo para personas que dicen, no, es que mi padre era diabético y mi abuela era diabética, entonces yo tendré diabetes. Bueno, si tú sabes cómo estructurar Claro, y cambiar claro, eso que viene de atrás, claro. favorecerá a los de, Claro, a es los que de mañana. eso es la programación, ¿no? Cuanto tú más te repites una cosa, al final eso se va a cumplir. ¿No? Y es importante cómo nos hablamos, ¿no? Como nos decimos, ¿qué soy? ¿No? Digo, yo soy tonto, yo soy tonto. Al final va a salir tonto. O lo hago para las matemáticas, ¿no? Bueno, mejor di que no lo has hecho nunca o que no te interesa, ¿no? Mm, Pero no que no vales. mm. Es muy importante ese diálogo. El diálogo interno no hemos hablado de eso, pero en eso también hago un poco de hincapié y les digo, ¿pero te has escuchado lo que has dicho? Eso va a favor. Yo siempre les digo a los pacientes, ¿esto te va a favor o no te va a favor lo que te acabas de decir? Si no va a favor, tienes que decirlo de otra manera, Totalmente. ¿sabes? En positivo. Y es que la palabra... La palabra no genera realidad. Entonces, y las palabras y la mente generan realidad. Entonces, bueno, hay estudios sobre el tema de la mente, como tú proyectas y cómo cambia la materia. Hay un libro que además es sobre estudios científicos, de ciencia además, ¿no? Que se llama a ver el experimento de la intención. Como con tu intención cambias la materia. Entonces, bueno, ahí lo dejamos como Eso es importante. Mm. ¿Qué te iba a decir, Sergi? ¿Te habrás encontrado también con personas que a lo mejor vienen porque les duele la rodilla Sí, y de repente a lo mejor el cuerpo empieza a expresar, sí, salen ahí las emociones, sale ahí esa contención sí. y a lo mejor incluso son personas que dicen que no creen para nada en todas estas cosas, ¿no? Simplemente creen en que tienen ese dolor y ya está, y lo que quieren solucionar es ese dolor. Si esta persona no quiere entrar ahí, no vamos a entrar en ese campo. Eso es evidente, ¿no? Y la suerte que tenemos nosotros, que tocamos el cuerpo o que podemos pinchar, es que puedes tratar la mente sin que pase por la razón. ¿Sabes? No, tú puedes pinchar el punto de acupuntura que cambien la mente o puedes tocar estructuras del cuerpo que tienen una memoria y eso se resuelve sin tener que pasar por el pensamiento analítico intelectual, ¿sabes? Entonces, puedes abordarlo. Ahí van los movimientos, ¿no? Claro, De cuando claro. mueves la aguja. Claro, está moviendo chi y está pasando algo ahí porque se ha demostrado que la fascia tiene una memoria, tú la puedes movilizar y puedes cambiar la estructura y por lo tanto cambia la memoria. Yo me estoy acordando del punto este de acupuntura que es aquí, ¿Tan? que estás hablando y de repente ya nadie habla. Relax. Sí. Es una técnica que te deja en blanco y es como, no sé. Pero fíjate qué importante es el tema de la acupuntura porque va siguiendo todos esos puntos y eso es tener un conocimiento de lo que es todos los ángulos, todos los meridianos del cuerpo. Sí, no sé cuál es la pregunta muy bien, la que me estás diciendo, pero... No, es hacer hincapié a todo lo que conlleva la acupuntura, que tienes que tener un conocimiento muy exhaustivo del cuerpo, de los puntos, donde tienes que aplicar. ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? Que nunca lo sabes todo. Entonces siempre vas a estar aprendiendo, ¿no? Porque los puntos también tienen que ver con aspectos mentales, pero con aspectos a nivel ya acupuntura de cronoacupuntura, de cómo se mueven los planetas, cómo están incidiendo, en que y hay una hora que un punto está más activo, como por ejemplo, ellos tienen el ciclo circadiano de la sangre, ¿no? Cada órgano tiene una sangre, eso seguro que lo han visto en mis sitios, ¿no? Pero es que ya la ciencia lo está demostrando, ¿no? Que a ciertas horas del día la circulación de la sangre se acelera, aunque no te muevas. ¿Sabes? El instituto que se llama Heart Institute o algo así, que está creo, en California, un sitio de estos, y que ven que han visto que la sangre se mueve a diferentes velocidades a diferentes horas del día. O sea que no es poca cosa. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a una persona que no conoce nada de esto, que al final tiene como esa inquietud o ese interés de querer reconectar con su cuerpo? Al final las cosas hay que probarlas para saber si te genera resonancia o no con eso. Eso por un lado, ¿no?
El mismo clásico de la acupuntura te dice, si crees en Dios, si crees en Dios, reza, si no sé qué, haz no sé qué. Y dice, y si no crees en la acupuntura, no te la hagas. Porque la mente va a bloquear eso. O sea, el poder que tiene va a generar resistencia. Entonces, si realmente tiene ganas de probarlo, pues que lo pruebe. Y si tiene ganas de probar Qigong, pues que pruebe una clase de Qigong, ¿no? ¿Sí? O me llame. Bueno, Sergi, yo me quedo con un mensaje clave en toda esta Sí. conversación que hemos tenido, y es que el cuerpo no miente. Mm. Al final, tanto las emociones como los dolores, como las sensaciones, el cuerpo las manifiesta. Sí. Y el cuerpo realmente lo único que hace es ser ese espejo de lo que es la mente, de lo que es el alma, y, Sí. y yo creo que debemos escucharle porque nos está avisando muchas veces antes de que llegue esa enfermedad. Mm. Pues yo creo que para acabar, podemos hacer una práctica. Venga, ¿Sí? perfecto. Venga, vamos a ello. ¿Qué tenemos que Entonces, hacer? es muy sencillito, ¿eh? O sea, no vamos a hacer nada así espectacular de piruetas ni nada. Vale, muy sencillo. Simplemente pongo los pies planos en el suelo. Es importante el anclaje en la tierra. Em, Siento esa conexión con la planta de los pies en la tierra. La sensación. Y simplemente con esa conexión, primero observo el cuerpo. ¿Qué sensaciones me da el cuerpo? ¿Vale? Y esta es la parte física. ¿Y qué sensaciones me da esto a nivel interno? ¿Vale? Y en cada consigna, que vamos a enfadar, que van a ser 2 o 3, observa que cambia. ¿Sí? La primera consigna que vamos a hacer es poner atención en la respiración. Simplemente inspiro por la nariz y exhalo suave. Y cuando respiro o pongo presencia y un ritmo respiratorio, observo si hay alguna sensación que cambia. Y la segunda consigna que vamos a poner es pues ya un clásico que es la sonrisa interna. Sonríes y una sonrisa que se refleje en la cara. Eso ya se sabe que en ciencia, cuando tú haces una sonrisa, le das un mensaje al cerebro de que todo está bien, de que todo va bien, y observas si ha cambiado algo. Y para las mujeres, vamos a poner atención en vuestro útero. Simplemente pongo atención ahí, puedo visualizarlo ahí. Y voy a llevar la respiración al útero. Una sonrisa al útero. Y observa si cambia algo en ti cuando pones atención en ese corazón femenino. Vamos a hacer las últimas 9 respiraciones.
tómate tu tiempo para ir saliendo de la práctica formal. A mí personalmente me gusta tocarme la cara, ir moviendo las manos, el cuerpo. ¿Qué tal? Bien. Agradable, ¿no? Sí. Al final es... Es presente. Y Es presencia. cuando estás en presencia es que la realidad cambia. Y es conciencia. Es conciencia, sí. Y es bienestar. Mira, ves eso. Vale. Bueno, gracias. pues Sergi, muchísimas gracias Así. por tu tiempo, Bueno, voy a cama. por tu sabiduría y sobre todo por explicar toda esta labor tan bonita que haces. Gracias. Así que muchísimas gracias por todo. A ti. Bueno, a vosotros. Sergi, una cosita, si la gente quiere localizarte, quiere bueno, pues hablar contigo para saber dónde haces estas sesiones de Qigong o quieren conocer tu consulta, ¿te parece que pongamos las redes aquí abajo? Las redes, el teléfono, lo que pongáis, perfecto. Venga, Claro. fenomenal. Vale. Muchas gracias. A ti. Bueno, otra cosita, si queréis dejar en comentarios o queréis hacerle alguna pregunta a Sergi que quiera contestarla, pues por nuestra parte encantados de que nos deis vuestro feedback. Y si quieres suscribirte al canal, lo puedes hacer también aquí más abajo para que puedas enterarte de las siguientes entrevistas que vayamos realizando sobre salud mental y salud emocional. Así que recuerda, juntas crecemos más fuertes, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Viviendo con Poder.